Hola amigos de la programación. El diseño de casos de prueba, es decir, de establecer las entradas con las que yo voy a probar un módulo de software, es muy importante. Es una actividad bastante creativa y compleja. En el día de hoy los invito a ver un video donde vamos a ver cómo se diseñan los casos de prueba. Bienvenidos. Como lo dije al principio del video, el diseño de los casos de prueba, es decir, de las entradas que van a hacer o que van a ingresar a un módulo para que éste sea aprobado, es una actividad compleja, es una actividad que exige un alto grado de creatividad, porque lo que estamos buscando es probar el software. Y como está esta frase aquí, probar de manera exhaustiva, es decir, encontrar todas las permutaciones de las entradas a un módulo es por lo menos impráctico, además de bastante costoso. Entonces, ¿de lo que se trata qué es? De lo que se trata es que ¿por qué no obtengo de todo ese posible conjunto de entradas, obtengo un subconjunto de ese grupo de entradas que me permitan a mí maximizar la probabilidad de detectar errores y defectos? Escogerlos de manera aleatoria, es decir, empezar a poner entradas ahí a ver si falla o no, porque se me ocurrió, no es adecuado, es quizás la peor estrategia y a veces hacemos eso. Entonces, lo que vamos a utilizar es una estrategia llamada partición de equivalencias. Esta es una estrategia que se aplica en las pruebas de caja negra, es decir, en las que no me importa analizar cómo está construido el componente de software. Y los datos para los casos de prueba van a venir dados por los requisitos. Entonces, la idea de esta partición de equivalencias es que nos ayuda a seleccionar los casos de prueba adecuados, es decir, los que maximizan la probabilidad de encontrar errores. También la idea es que yo trato de reducir ese número de casos para evitar los costos, para evitar el tiempo, los recursos de máquina que puede llevarme a hacer pruebas de software. Entonces la idea es que sean muy buenos y que sean pocos. Y que esos casos de prueba me abarquen el máximo número de entradas posibles al módulo que voy a probar. Es lo que se busca. Ojalá todas las entradas posibles las pueda probar en cada caso de prueba. En cada partición de equivalencia. Si se divide entonces todo el grupo de entradas de datos en pequeñas clases a las que llamamos clases de equivalencia o subconjunto, la prueba de los datos que pertenecen a una clase debe dar como resultado el mismo para cualquier dato que haga parte de ese subconjunto. Es decir, si yo detecto un subconjunto específico allí y pruebo un dato de ese subconjunto, la idea es que el módulo me dé la misma respuesta para cualquier dato de ese subconjunto. Eso es lo que me está dando o lo que busca la partición de equivalencia. Y eso obviamente me va a disminuir el número de casos de prueba que voy a probar. Entonces, si lo vemos un poquito allí, un poquito más a la derecha, que no alcanzo a ver aquí, en esta parte, supongamos que cada uno de estos elementos que están aquí de color naranja, que cada esto fuera un puntico de entrada. Y estos que están aquí realmente son los subconjuntos. Entonces, lo que yo estoy queriendo decir con la partición de equivalencias es que cada una de estas equivalencias agrupa un conjunto de datos de entrada, de los cuales, al ser probados aquí, cualquiera que yo escoja de aquí me va a dar un resultado similar, válido o no válido. Entonces, eso obviamente me va a disminuir el número de pruebas que debo hacer. ¿Qué debo hacer entonces? En la partición de equivalencia es muy sencillo. Lo primero que hago es identificar específicamente las clases de equivalencia y segundo, ya con las clases de equivalencia creadas, lo que hago es la creación de los casos de prueba. ¿Cómo se identifican las clases de equivalencia? Yo debo coger todas las entradas que hay en un módulo que voy a probar, digamos, si me estuviera refiriendo a un ejemplo de probar tres lados que representan la dimensión de un triángulo, ver si es equilátero, isósceles o escaleno, pues los datos de entrada son esos tres lados. Y la idea es que por cada una de las entradas yo encuentro esas condiciones lógicas de cada entrada del módulo que voy a probar. Esas condiciones lógicas, la idea es partirlas en clases de equivalencia. Va a haber una clase que me equivale a todos los datos que hacen válido ese caso y otras que me hacen inválido, llamados equivalencia no válida, esas entradas. Entonces miren que ahí estoy creando ya subconjuntos. Si la condición, vamos a ver algunas guías para eso. Por cada entrada yo voy a analizar. Si la entrada me dice, esta entrada está en un rango específico, la idea es que uno crea una clase de equivalencia válida y dos clases de equivalencia no válidas. Eso me estará diciendo que para una sola entrada estoy creando 3 clases como mínimo. Esto es una guía. Por ejemplo, si yo sé que me va a entrar un contador
al módulo y que ese contador está entre 1 y 999, pues la clase válida sería que el contador sea mayor o igual que 1 y menor o igual a 999. Ahí tengo un pequeño error. Y es que aquí se me fue un 9 más. Entonces, si el contador está entre 1 y 999, es una clase válida. O sea, lo debo aceptar, corresponde con lo que me están diciendo. Y debo hacer dos clases inválidas. Una, que el contador sea menor que 1. Y dos, que el contador sea mayor que 999. Entonces, esto generalmente es una estrategia también de hacer uno justo debajo del rango y otro justo por encima del rango o de los límites que tengo. Entonces, ahí está. Para la entrada de un contador, tengo una clase válida y dos clases inválidas. Ya tendría tres clases de equivalencia. Si la condición es un conjunto de valores, una clase de equivalencia válida y dos clases de equivalencia no válidas. Digamos que me ingresa en el ejemplo, me registra una persona, un familiar, para entrar a un club, por ejemplo. Y entonces hay una limitante que dice que pueden entrar hasta 5 familiares registrados. Entonces, lo válido es que el número de familiares registrados esté entre 1 y 5. Lo inválido es que al ingresar, resulta que la persona no es un familiar, o dos, que los familiares registrados sean mayores a 5 cuando el ingreso esté en un familiar. Entonces, lo válido es esto y estas dos serían las inválidas. Entonces, ante una entrada de este tipo, yo diseño estas otras tres clases de equivalencia. Ahora, si lo que me entra es un valor que está en un conjunto y yo sé que el programa debe hacer o tomar una decisión dependiendo de cada valor del conjunto de decisión diferente, entonces yo hago una clase válida por cada elemento del conjunto que es finito y una clase de equivalencia no válida. Por ejemplo, si me voy a entrar el tipo de vehículo, el tipo de documento, y me dicen el tipo de vehículo es bus, tractor, taxi, motocicleta, debo hacer una clase válida por cada una de ellas, o sea, son 4. Una clase válida que es el bus, otra clase válida que es tractor, otra que es taxi, otra que es motocicleta. Hay 4. Lo puse en una sola línea, pero hay 4. Y la clase no válida sería trailer. Entonces aquí, para una entrada que sería tipo de vehículo, le acabo de diseñar 5 clases de equivalencia. Si la condición de entrada es un booleano o es un debe ser, la idea es que identifico uno válido y uno no válido. Tiene mucho sentido. Booleano, uno para sí, uno para no. Por ejemplo, si me dicen que va a entrar un código y que el código debe empezar por una letra, pues entonces la clase válida es que entre un identificador con letra y la clase no válida es que ingreso un identificador sin letras. Esa es una. Otra puede ser que no ingreso nada, que ingresa vacío, pero aquí estoy dando este ejemplo particular. Entonces aquí tengo las dos clases. Para la entrada de código hay una clase válida y una clase inválida. En términos generales, yo al final presento los casos válidos. Por ejemplo, entre 1 y 99 es una lista, el 0 es otra clase, el mayor a 99 es otra clase, negativo, el otros no numéricos, ahí aparece. La otra opción es presentarlo como tabla. Entonces, tengo el dato de entrada, número, clase válida, que mire que le estoy dando un código, 1, entre 1 y 99. Clases inválidas, en este caso no me enseñé la guía, sino que puse 4. Me piden 2, pero aquí puse 4. 0, mayor a 99, negativo, sino numérico. Entonces ya tengo 5 clases de equivalencia numeradas para esta entrada. Ya cuando tengo la lista por cada uno de los datos de entrada, tengo sus clases válidas y clases no válidas numeradas, lo que hago es hacer los casos de prueba, escribirlos. Entonces, lo que hago es a cada clase de equivalencia le doy un número. Y luego, mientras que las clases de equivalencia no hayan sido cubiertas por casos de prueba, pues entonces las válidas tengo que seguir escribiendo tantos casos de prueba como tantas clases válidas haya como sea posible, tomando la mayoría de entradas posibles para los datos válidos. Y mientras que todas las clases de equivalencia no válidas no hayan sido las cubiertas, debo escribir un caso único por cada prueba no válida sin cubrir. Ya lo vamos a ver aquí un ejemplo para clarificarlo. Entonces supongamos que hay este evento en un caso de uso, en un flujo normal. Para reservar un documento en una biblioteca se debe ingresar el código del usuario, el número del documento a reservar y la fecha de la reserva. Solo pueden reservar documentos los usuarios que no estén sancionados ni retirados. También de tener en cuenta que hay algunos libros que no se pueden reservar. Entonces, los datos de entrada aquí son código del usuario, el número del documento a reservar y la fecha de la reserva. Aquí hay unas condiciones que me validan o me invalidan esos datos que están ahí. La idea es que yo puedo utilizar árboles de equivalencia para facilitarlo. Por ejemplo, el código del usuario. ¿Qué puede pasar con el código del usuario? Que exista, que no exista, incluso aquí puede ser que no sea válido. Aquí puedo colocar eso. Pero si existe, puede ser que el usuario esté en estado normal o que esté sancionado o retirado, ¿cierto? Esa es una posibilidad que puede pasar con el código del usuario.
Esto no tiene que ser siempre así. Lo que me interesa son los casos de prueba, las clases de equivalencia, pero lo puedo usar como ayuda. Número del documento, puede ser que el número del documento exista o que el número del documento no exista. Si existe, se puede reservar. Si no existe, no se puede reservar. Es otra forma de verlo. Y la fecha puede ser que sea una fecha hábil o una fecha no hábil. Si la fecha es hábil, puede ser que el usuario no tiene reserva el documento para la fecha. Y si la fecha no es hábil, también puede ser que el usuario ya tiene una reserva para esa misma fecha. Siguiendo entonces los dos pasos para la creación de las clases, de los casos de prueba utilizando partición equivalente, lo primero es tener la lista completa de las clases de equivalencia. Entonces aquí por cada uno de las entradas, código de usuario, número de documento y fecha, tenemos la clase válida para cada uno de ellos y las dos clases inválidas. Y las hemos numerado. Aquí hay un pequeño error que del 6 pasó al 8, pero bueno, no es problema, porque lo que me dice es darle un código a cada clase de equivalencia. Cada uno de estos números me está representando una clase de equivalencia para el dato que está entrando. Entonces ya, con las clases de equivalencia descritas y numeradas, lo que hacemos es crear los casos de prueba. Por ejemplo, un caso válido, 1, 4 y 8. Como aquí ya abarqué todas las entradas, pues ya no necesito más casos válidos. Ese es suficiente. Es decir, el código de usuario existe, está en estado normal, el número de documento existe y se puede reservar, y la fecha es hábil y el usuario no tiene reserva del documento para la fecha. Ahí está. Ahora, perdón, aquí. Los casos inválidos, tengo que empezar a cubrirlos uno por uno. Entonces aquí viene. 2, no existe el código del usuario. Listo, primero. 3, es otro caso de prueba. No existe, existe pero está sancionado, retirado el código del usuario. Listo. El 1 y el 5, ya estoy tomando la clase de equivalencia no válida 5. 1, el código del usuario existe, está en estado normal, pero el número del documento no existe. El 1 y el 6, existe, está en estado normal, pero el número de documento existe y no se puede reservar. Aquí tenemos, perdón, el 1, el 4 y el 9. Ya tengo todos estos casos definidos, no válidos, me falta el 9 y el 10. El 1, el código del usuario existe, está en estado normal, el número de documento existe y no se puede reservar, y se puede reservar, perdón, pero con el 9 la fecha es no hábil, o estos dos son válidos, pero con el 10 es hábil, pero el usuario ya tiene una reserva. Y aquí estaría la lista de los casos de prueba. En este caso sería el 1, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos de prueba. ¿Qué se sigue de ahí? Pues ya escribir ejemplos particulares, configurar la prueba para que se pueda, que instancie cada uno de esos casos de prueba que yo he diseñado. Para eso haremos otro video posteriormente, pero por ahorita al menos ya tenemos diseñado de manera, digamos, utilizando clases de equivalencia, un buen conjunto de casos de prueba que me van a ayudar a probar el software, que si bien no es exhaustivo la prueba, seguro que está abarcando una gran cantidad de particiones de equivalencia o de subconjuntos de las posibles entradas. Como resumen, los casos de prueba son un conjunto de entradas de las cuales yo espero unas salidas y comparo las salidas obtenidas y se deben de diseñar, no simplemente una cosa aleatoria que voy entrando datos a ver qué sale. Las particiones de equivalencia dividen todo el conjunto de posibles entradas a un módulo a probar, lo dividen en pequeños subconjuntos o particiones equivalentes y la idea es que cada elemento de cada partición, cuando yo lo cambie, el resultado del módulo sea el mismo. Las clases de equivalencia se definen por cada una de las entradas. Por cada una de las entradas yo defino las clases de equivalencia y hay una serie de guías que depende de la naturaleza de la entrada, me dicen cuántas clases válidas e inválidas debo diseñar. Y la representación se puede hacer en tablas, que es lo más común, o una lista. Ya con el árbol de decisión es algo opcional que me puede ayudar a generar los casos de prueba. Y al final, pues con los casos de prueba, yo ya tengo las clases numeradas, diseño los casos de prueba que me abarquen todas las entradas válidas y con las clases válidas y todas las no válidas. La idea es hacer un caso de uso que me abarque todas las posibles entradas válidas y por cada caso de uso, por cada partición de equivalencia no válida, debo diseñar un caso de prueba no válido. Entonces, por eso es que al final teníamos esa gran cantidad de casos de uso, de casos de prueba, no válidos. Espero que haya sido de utilidad este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.